Bueno, ya tengo claro para qué sirven las tarifas. Básicamente las tarifas sirven para cubrir costos, para racionalizar los consumos de agua, es decir, reducir las pérdidas, asegurarnos que hay equidad social, de manera tal de que no le estás dando agua solamente a aquellos que lo pueden pagar o que lo pueden pagar más. Y lo utilizas para incentivar metas de cobertura, metas de calidad, metas de lo que tú necesites que vaya ocurriendo dentro de tu acueducto. Pasamos ahora a hablar de la estructura tarifaria per se, es decir, cómo se arma la estructura tarifaria. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros vamos a dar el ejemplo específico de nuestro caso para que vean una de las maneras de hacerlo que se hizo. Esta es una variante de la que se hizo originalmente en el 93 y esta que vamos a hablar es la del 2010. En particular, lo que vamos a hacer ahorita es revisar cuáles son los componentes de la tarifa, cómo se calcula la tarifa y cuáles son los lineamientos y criterios de diseño en las estructuras tarifarias para hacer que esas estructuras tarifarias funcionen de la mejor manera posible para cada acueducto. Un ejemplo que me voy a querer que revisen es en su material, va a haber un caso del caso de Guayaquil, donde se discuten algunos aspectos de la tarifa que pueden ser interesantes. En particular, el régimen tarifario en Venezuela es el establecido el 25 de enero del 2010 en la Gaceta Oficial 39.353. Fundamentalmente tiene dos parámetros esta tarifa, uno que es el precio medio referencial y la otra que es la dotación contratada por el cliente. En particular, el precio medio referencial en este caso estaba dado por 1 bolívar por metro cúbico en aquel momento, que era equivalente a 0,16 por metro cúbico. Ya yo no sé por cuántos ceros hay que dividir, de manera que ni siquiera hacemos el esfuerzo. En este momento lo que nos interesa son los parámetros y la estructura que tiene esa tarifa, básicamente. Otra de las cosas que tenía es que es una tarifa que permite subsidio cruzado entre usuarios. Es decir, hay usuarios de tipo social que son subsidiados, que pagan menos pues, que el residencial normal o un residencial en una condición económica mejor y paga menos el comercial, paga más que el residencial y el industrial paga más en términos generales que el comercial. Es decir, que hay subsidios cruzados. El industrial es el que más paga porque en principio tiene más capacidad de pago, tiene mayor necesidad por el agua y entonces él subsidia a las otras clases de usuarios que están ahí. Una de las cosas que tiene recientemente es que no está indexada automáticamente en el tiempo. Eso es un problema porque la tarifa o el precio medio referencial, que es el que se utiliza como valor base, no cambia en el tiempo en función de las variaciones que pueden ocurrir por inflación o por lo que sea. Y en particular lo que nosotros habíamos incluido en la forma original de hacer que la tarifa suba naturalmente es acompañando al salario, porque tus costos principales son el del salario, la parte de electricidad, la parte de químicos y la parte del índice de precio del consumidor, para que tú de alguna manera automáticamente el acueducto estuviese equiparando su tarifa a la forma como se mueve la economía en general y no tuviese que estar haciendo golpes específicos o renegociando en Congreso o renegociando con alguien ese incremento de la tarifa. La intención era que eso ocurriera en forma más o menos natural. Aquí tenemos la estructura tarifaria de Venezuela y quisiera explicarla en algún nivel de detalle para que sea claro. Quizás se ve muy compleja así, pero estén conmigo para que vean que es muy fácil de entender. En esta dirección vertical, en las filas, lo que tenemos son los distintos tipos de uso, que van desde residencial, industrial y comercial. En esta otra dirección, las columnas representan consumos. Un consumo mínimo fijo, un consumo mínimo establecido, un consumo variable que depende de lo que esté consumiendo cada cliente y hay una zona de excesos. En este caso hay dos excesos considerados ahí. Entonces, de este lado está el tipo de uso, de este lado está el tipo de consumo que están teniendo o la cantidad de metros cúbicos consumidos por el cliente. Hay dos elementos adicionales que están establecidos, tres elementos adicionales. Uno, el precio medio referencial. Dos, la dotación. Y tres, los coeficientes. Estos coeficientes que ustedes están viendo acá. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que todo gira o la tarifa gira alrededor de la estimación o establecimiento de un precio medio referencial. Los coeficientes lo que hacen es penalizar los consumos. Mientras más grande es el consumo, más alto es lo que paga
el cliente por el metro cúbico que está consumiendo, y por otro lado estos coeficientes permiten subsidiar en forma cruzada entre tipos de uso. Entonces aquí hay un residencial que está subsidiando a un residencial tipo 3 que está subsidiando a un residencial tipo 1. Y lo mismo pasa con los industriales y comerciales que están subsidiando el consumo residencial. Es decir, el mecanismo que se utiliza es los coeficientes para establecer el valor del metro cúbico en cada una de estas rangos de consumo y tipos de uso, y se van sumando hasta que por fin tienes el valor total de lo que le vas a cobrar al cliente en su factura. Me falta definir la dotación, y la dotación no es más que un número que establece un compromiso de metros cúbicos por mes que cada comercio o cada industria contrae con el acueducto. Es decir, en función de las normas y en función de los consumos estimados, el acueducto y el cliente se ponen de acuerdo en la cantidad mínima que debería tener asegurada, entre comillas, ese seguro, asegurado el cliente o la industria para poder funcionar. Entonces la dotación no es la misma para un restaurante o para una tintorería, no es la misma para un lavado de carro, no es la misma para una industria tipo polar o tipo embotelladora que tienen requerimientos de agua necesarios para funcionar. Entonces, esa dotación es un contrato en el cual el cliente se compromete a pagar un cierto cargo fijo y hasta una dotación en forma regular, pero el acueducto a su vez, en principio, se estaría comprometiendo a establecer presiones, diámetros y cantidades de agua suficientes para que esa industria pueda funcionar. Permítame entonces ir en detalle en esta tabla. Tenemos residencial 1, residencial 2 y residencial 3. El residencial 1 es social, el residencial 2 es un tipo de cliente en zona media, y el residencial 3 es un cliente que a lo mejor está en zonas de mayor capacidad de pago o en casas más grandes, que permite de alguna manera cobrarle más por el metro cúbico que está consumiendo esa persona. Entonces, una persona, el precio medio referencial normalmente, o la tabla gira alrededor del precio medio referencial, que es lo que consumiría un cliente residencial en su condición normal. Su cargo mínimo en un residencial es de 15 metros cúbicos por mes, que está establecido por las normas nuestras como 15 metros cúbicos por mes, que es el mínimo sanitario, para que la familia pueda, cubrir sus necesidades mínimas de agua en ese mes. Entre 15 y 40 metros cúbicos por mes es el cargo normal, digamos establecido normal para ese inmueble, para ese usuario residencial, y por encima de 40 metros cúbicos y hasta 100 metros cúbicos se considera un primer exceso. Si consume más de 100 metros cúbicos por mes, se considera un segundo exceso. Entonces, si la persona está consumiendo normalmente en su rango normal, esa persona paga el precio medio referencial. En el caso de Venezuela, en el 2010, cuando arrancó la tarifa, era 1 bolívar por metro cúbico. Pero si esa persona consume por encima de 40 metros cúbicos y hasta 100 metros cúbicos, empieza a pagar 3 bolívares y medio por cada metro cúbico. Y si va a más de 100 metros cúbicos, paga 5 bolívares por metro cúbico en ese rango de exceso. Obviamente, al tú subir en esta dirección los coeficientes, estás penalizando más el pago o el consumo en exceso. Es decir, que la idea es que tú económicamente induzcas o estimules al cliente a que reduzca y controle su consumo. En esta dirección, el residencial social tiene, como ven aquí, un coeficiente 0,75 en lugar de 1, que es el precio medio referencial. Es decir, tiene un descuento por su cargo mínimo, por su uso sanitario de 25%. Él solo pagaría 0,75 por cada metro cúbico en lugar de pagar 1. Tiene un descuento del 25%. En cambio, un residencial con capacidad de pago paga un bolívar 50 o una vez y media el precio medio referencial, que es lo que pagaría un consumidor o un cliente residencial normal o un cliente residencial tipo 2. Eso con referencia al área residencial. Revisemos un segundo el área industrial. También tenemos tipos de industrias y comercios. Tienes la industria tipo A, la industria tipo B, el comercio A y el comercio B.
En la industria tipo A es la que más consume, la que más capacidad de pago tiene. La industria tipo B es consumidora, pero no es tan alta como la consumidora de tipo A. Lo mismo pasa con el comercial A y el comercial B. Entonces, por ejemplo, en la industrial A serían compañías tipo La Polar, tipo las embotelladoras, que son de alto consumo y alta capacidad de pago. Los industriales tipo B son diferentes, utilizan el agua, pero no en la misma intensidad. Los comerciales, lo mismo, un restaurante y una lavandería, a lo mejor son tipo comercial A, y un comercial B son oficinas, son otro tipo de establecimientos que no necesitan ese uso de agua tan intenso. Entonces los coeficientes lo que hacen es modificar, pues hacer que aquel que necesita el agua más pague más por cada metro cúbico que aquel que necesita menos el agua y que paga menos o tiene menos capacidad de pago. De todas maneras, lo que sucede es que la persona estaría pagando eso hasta, es decir, el comercio y la industria estarían pagando esa cantidad hasta la dotación. Eso es lo que estarían pagando. Sin embargo, si van desde la dotación hasta una vez y media su dotación contratada, entonces tienen un primer exceso y pagarían 4 veces el precio medio referencial. Si se van por encima de la vez y media de la dotación, entonces consumen pagan 7 veces el precio medio referencial. Nuevamente, en esta dirección lo que está haciendo es estimulando el uso racional, que la gente se dé cuenta de si tienes pérdida y trate de minimizar su gasto. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es, para recapitular, tipos de uso de este lado, tipos de consumo o cantidades de consumo hacia este lado. Si tienes exceso, un precio medio referencial, que es el eje alrededor del cual va a girar la tarifa, y una serie de coeficientes que lo que hacen es, por un lado, un subsidio cruzado, y por otro lado, en esta dirección, están penalizando los consumos en exceso para que trates de ahorrar el recurso. Una de las cosas que no existe ahorita, pero que para nosotros era sumamente importante, eran los mecanismos de aumento del precio medio referencial en forma aproximadamente automática, es decir, que no tuvieses que renegociar con nadie ese aumento. Y ese aumento es función de los costos para el acueducto. Y los costos más importantes para el acueducto eran el salario, que es el 16% del costo del instituto, la energía eléctrica, que era el 46% de los costos del acueducto. Los químicos representaban aproximadamente un 5% y todo lo que es la parte de construcción, nuevas obras, instalaciones, tuberías, etcétera, etcétera, el 32% de los costos. Entonces, lo que tú establecías era, en función de la estructura de costos, lo que tú estás haciendo son estableciendo parámetros que te permiten cambiar al precio medio referencial nuevo en función del precio medio referencial viejo multiplicado por la relación entre el salario nuevo y el salario, es decir, cuánto se incrementó el salario nuevo y el salario con referencia al salario original, cuánto se incrementó la energía con referencia a lo que valía el kilovatio hora anteriormente, cuánto ha sido el incremento de costo de los químicos y cuánto ha sido el incremento de costo de la construcción. Y entonces con eso tú lo que tenías es que, reconociendo el aumento de tus insumos, en ese momento tú estabas mejorando la capacidad de recaudación, aumentando la tarifa en esa misma proporción. En particular, aquí vemos un ejemplo, el mismo ejemplo que vimos al principio, desde el año 83 hasta el año 2004, que pasó el precio medio referencial de 25 bolívares el metro cúbico a 600 bolívares el metro cúbico. ¿Por qué? Bueno, porque subió el salario mínimo, porque subió el costo de la energía, porque subieron los químicos y porque subió el índice de la construcción. Entonces, eso lo que está estableciendo es un mecanismo en el cual la inflación y el incremento anual o la tasa de inflación se refleja también en el precio medio referencial, de manera tal que el acueducto no tiene que salir a buscar muchísimo más recursos, sino que está realmente reconociendo que el impacto que sus insumos tienen sobre sus costos se reflejan en la tarifa que está dispuesta o que podría cobrar en términos del precio medio referencial. Es una manera de automatizar y reducir al mínimo las discusiones de aumentos de precio, porque vienen automáticamente indexados con los insumos y en función de la estructura de costo de cada una de las distintas
partes que afectan el costo de las empresas productoras de agua. Cada acueducto tiene su precio medio referencial, cada uno de ellos tienes que conocer el costo que quieres proveer, cuál es función del costo de proveer el servicio de agua en cada uno de los sitios. Es función de la capacidad de pago de la población, es función del deseo de pago de la población y eso hay que gerenciarlo, es decir, la población siente más deseo de pagar en la medida que ve reflejado que su pago está reflejado en mejor uso y es función de la composición de los usuarios. Si tienes un uso industrial muy alto, bueno, pues entonces tienes más facilidad de recoger plata más rápidamente porque tienes mejor capacidad de pago y son menos industrias que si tienes que estar negociando con uso residencial y si además tienes uso residencial de baja capacidad de pago, tienes más dificultad. Cuando no puedes leer, entonces lo que tenías que hacer era estimar los costos basados en consumos históricos o basados en estudios regionales o basados en algunas tablas. Por ejemplo, nosotros construimos algunas tablas que establecían, en este caso, 5 o 6 rangos de residenciales, es decir, casas en la Lagunita versus apartamentos en el centro de la ciudad, por decir alguna cosa instantánea. Y entonces tenía para el caso de unifamiliar o multifamiliar y decíamos, bueno, el metro cúbico por mes que una casa de esta consume está entre 50 y 70 metros cúbicos, mientras que usualmente estaría entre 20 y 25 metros cúbicos para una multifamiliar o una unifamiliar. Obviamente la multifamiliar por unidad de vivienda consume menos que la unifamiliar, porque bueno, pues son muchos apartamentos. Pero de todas maneras lo que tienes es un mecanismo que te permite seguir facturando aun cuando no tengas lecturas establecidas. Un ejemplo, la factura de Hidrocapital. Tenemos aquí un ejemplo de la factura de Hidrocapital reciente, donde lo que tienes es básicamente por los distintos conceptos que estás pagando. En particular, estás consumiendo entre 0 y 17 metros cúbicos o 15 metros cúbicos, lo que sea el número, la cantidad de metros cúbicos que te están cobrando, a qué precio te están cobrando cada uno de esos metros cúbicos y al final tienes el total general. Tienes una representación de lo que has venido consumiendo mes a mes para que veas que, por ejemplo, has estado normalmente o exagerado. Aquí estabas consumiendo mucho menos, es posible que sea época lluviosa, que es la época fría. Aquí estabas consumiendo bastante más, pero no es exagerado. Si ves un pico, dices, oye, tengo una fuga o hay un comportamiento anormal ese mes que vale la pena investigar qué es lo que le pasó a ese mes. Los invito a que revisen sus facturas y que de alguna manera aprendan a leerla y sepan lo que están haciendo, lo que les están cargando. Este lámina lo que está estableciendo es, bueno, que lo que tú quieres hacer es establece la tarifa de break-even. Break-even significa donde los ingresos cubren los costos. ¿Cuáles costos? Bueno, todos los costos que están aquí, de personal, de deudas, de la energía, de reposición, los impuestos que tienes que pagar y la ganancia que te quieres ganar. O sea, este es el costo total que tú como empresa tienes o quisieras poder cubrir y lo que realmente estás cubriendo en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí no estás cubriendo sino hasta una porción limitada del reemplazo de los activos productivos que tienes, no estás pagando impuestos y no tienes beneficios para el accionista. Pero por lo menos en esta empresa, bueno, tienes una porción de los químicos se están cubriendo, no todos, y todo lo que es el mantenimiento de los activos y todo lo que es la porción de reemplazo es una porción menor de lo que estás cubriendo. La intención es que tu tarifa actual vaya subiendo para poder acompañar y lograr atajar a tu punto de equilibrio y así tienes una tarifa que es sana, que es sostenible. ¿Es esto posible? Sí es posible. Dentro de empresas públicas de Medellín, por ejemplo, ellos son capaces y han sido capaces de financiar la mayoría de sus proyectos ellos solos, sin necesidad de salir a buscar apoyo adicional del gobierno, sino a través de los mecanismos normales de financiamiento de estas operaciones. Inclusive han salido a trabajar fuera del área de Colombia, convirtiéndose en una empresa muy respetada en el área de uso de servicios públicos, incluyendo también el agua, porque ellos también brindan el resto de los servicios públicos en una forma maravillosa. Han sido de excelente apoyo para nosotros en este curso también y van a ver muchos de los materiales que ellos gentilmente nos han entregado.